En este momento, en esta reunión, vamos a tener a Enrique Bremer, que ya lo conocemos muchos, pero es un amado amigo. Pásale, Enrique, sé bienvenido. Y como digo yo, pues nada malo sale de Parral. Puro bueno. Bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Verdaderamente ha sido un fin de semana precioso y ayer terminó con broche de oro, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo moviéndose entre las personas. Wow, yo estoy súper lleno, súper bendecido. Pero tengo una responsabilidad esta mañana, porque dentro de las cosas que me tocó compartir en estos días, pues yo le di una tarea a los pastores y yo quiero entonces ponerla en práctica el día de hoy. ¿Está bien? Y lo que yo le dije a los pastores es que la tarea inicial más importante que tenemos después de que alguien nace de nuevo es que le enseñemos a oír a Dios. Y yo quiero dedicar esta mañana y este tiempo a esto. Así que ore conmigo y vamos a entrarle. Padre, danos oídos para oír y que los accionemos, Señor, oyendo. Y te pido que tu Espíritu Santo, la unción que tú nos has dado a todos los que estamos aquí en tu nombre, que ella nos enseñe y acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor, nos dé entendimiento de tus caminos y podamos nosotros, Señor, captar quién eres, cómo eres, qué estás hablando, cómo eso se aplica a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le leo 4 pasajes claves. Dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús dijo: este es el primer y grande mandamiento, este es el supremo mandamiento. Y empieza con la palabra oye. Y todo lo demás que sucede en este mandamiento depende de la primera palabra. Oye, Israel. Y luego todo lo demás. Segundo pasaje. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Nuevamente, toda la bendición que todo ser humano desea depende completamente, de hecho está enmarcada por las palabras oír. Oír define todo. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Marcos 4:24, uno de esos pequeños versículos que a veces se nos escapan sin captarlos. Él le dijo a sus discípulos, primero les había dicho: el que tenga oídos para oír, oiga. Y luego en el versículo 24 dice: miren o fíjense en lo que oyen. Porque con la medida con que ustedes miden, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Es que todo viene por el oír, la fe viene por el oír, el evangelio viene por el oír, ¿sí? Entra a nosotros la comunicación de Dios y produce, es la semilla de Dios entra por el oído. Repito este pasaje. Miren o fíjense en lo que oyen, porque con la medida que miden les será medido, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: el que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Wow. Oír atentamente, prestando mucha atención.
Vivimos en una temporada en la historia del mundo, en la sociedad del mundo, donde la atención es lo que menos hay. Ahora todos los niños son diagnosticados con atención dispersa. ¿Sí? No es cierto, es simplemente una forma fácil de evadir el problema real. Pero la atención de la inmensa mayoría de la gente, según algunos cálculos sociológicos, no rebasa los 8 minutos continuos. De hecho, cuando la pandemia, nuestras escuelas tuvieron que hacer todo en línea y tuvimos que dividir todo nuestro programa del día en segmentos de 8 a 12 minutos máximo, porque nadie presta atención por más tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos distraídos por 1000 cosas. Suena mi teléfono, suena mi reloj, ¿verdad? Recibo una notificación en la computadora. 1000 cosas están. Vas por la calle, hay espectaculares. Entras a un restaurante y estás rodeado de televisiones. Hay un restaurante en la Ciudad de México donde nosotros nos gusta ir porque no tienen una sola pantalla y se come muy en paz. Sí, pero todo está gritando por tu atención. Y luego el Señor dice, pero si me oyeres a mí, atentamente, a mí. Entonces quiero compartir unas cosas prácticas y otras y un par de historias de la Biblia sobre este asunto, porque quiero que veamos cómo nosotros nos vamos a conectar a esto. Fíjese, dentro de una serie de enseñanzas que yo he usado durante muchos años, que tienen que ver con carácter, y habla de todas las diferentes características, valga la redundancia, del carácter, ¿verdad? De las virtudes del carácter. La primera con la que empieza esta serie de como 80 es atención. El cómo prestar atención. Así que yo quiero empezar con esa, y le voy a dar los consejos, pero luego le voy a dar un pequeño cambio. ¿Sí? Estamos hablando de atención hacia otras personas. Atención se define como concentrarme en la persona o tarea que tengo delante. Esto requiere esfuerzo intencional sostenido. Lo repito, requiere un esfuerzo intencional, o sea, no sucede por accidente, y debe de ser un esfuerzo sostenido. Muy bien. Y un par de pequeños consejos: cuando tú hables con alguien y le vas a prestar atención, mira a la persona a la que le estás hablando, con la que estás conversando. Míralo a los ojos. No mires tu teléfono, no mires tus uñas, no mires a la televisión. Mira a la persona con la que conversas. Luego, hazle preguntas. ¿Sí? Pregúntale de lo que él te está o ella te está hablando. Hazle preguntas al respecto. ¿Sí? Especialmente si no entiendes algo, hazle preguntas, pregúntale de qué se trata o que expanda aquello. Siéntate derecho o párate derecho y no estés cambiando de posición o moviendo los dedos, mordiéndote las uñas. Párate derecho. ¿Sí? Y no llames la atención a tu persona, porque le estás poniendo atención a la otra persona. Y finalmente, no te dejes distraer por los demás. Ahora, ¿dónde está la voltereta que le quiero dar a esto? Quiero que apliques esto a tu conversación con el Señor. Cuando tú vas a hablar con Dios, mira a la persona con la que estás hablando. Enfoca todo tu corazón hacia Él. Y hazle preguntas. De hecho, preguntas son la clave de una conversación, preguntas son la clave de la inteligencia y preguntas son la clave de la educación. Hoy no vamos a entrar en el tema, pero es vital. Y lo vemos claramente expresado en cómo Dios se comunica, y lo vemos en la vida de Jesús, que cómo hacía preguntas todo el tiempo. Y cuando tú estés con el Señor, ponte derecho, siéntate derecho o híncate. Ya no se acostumbra a hincarse, ya casi nadie se arrodilla, ¿verdad? Pero vieras cómo nos hace bien de vez en cuando arrodillarnos y hacer que mi cuerpo ore, no solamente mi boca, no solamente mi mente. Y todo el objetivo es llamar atención a su persona, no a mi persona. ¿Me explico? Ahora, el asunto
Y bueno, y termina con no me dejaré distraer por los demás. Muy interesante ese dato, porque el gran evangelista Charles Finney, que por cierto era el líder de alabanza y todavía no era salvo. No estoy diciendo nada, Bernie, tranquilo. No es indirecta ni nada. Pero él no participaba en las oraciones, total, pero él se dio cuenta que Dios lo estaba persiguiendo. Y escribe, él dice, me fui al bosque determinado de encontrar a Dios o morir en el intento. Así de desesperado estaba por el Señor, dice, y por más que trataba yo de orar, dice, se movía la hoja del árbol por algún airecito, y yo me paralizaba, ¿verdad? Y luego otra vez trataba de orar y sonaba algún ruidito, un animal pasando sobre alguna hierba, ¿verdad? Y otra vez, dice, y se dio cuenta de lo horrible que era ese pecado, de que a él le importara más que alguien lo viera, a que él hablara con Dios, y eso fue lo que lo convirtió. No pecados de robo, de adulterio y de violencia, no. El que no podía darle suficiente importancia a Dios, porque tú le das valor a aquello a lo que le prestas atención. ¿Sí? Cuando tú le prestas, por ejemplo, mamá, ¿verdad? Viene el niño, mamá, y la mamá está en su celular, la mamá está en el teléfono, la mamá está atendiendo algún rato, mamá, ¿qué está comunicando el niño? Tú no vales lo suficiente para que yo te preste atención. Tú le das valor a aquello a lo que tú le prestas tu atención. Y eso, pero piensa lo que dice este pasaje. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, Dios nos valora a nosotros, y cuando oramos, toda su atención está a nuestra oración. Y eso a mí me llama la atención, porque la mayoría de los cristianos que yo conozco, lo que queremos es que Dios nos oiga, pero Dios sí nos oye. El problema no es que Dios no nos oiga, el problema es que nosotros oigamos al Señor. Señor, respóndeme, Señor, ayúdame, Señor, sácame de este apuro, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué? Pero ese nunca es el problema, porque los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Jesús volteó cuando estaba frente a la tumba de Lázaro y dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Por eso Jesús nunca andaba con los dramas nuestros, ¿verdad? Señor, escúchame, ¿verdad? Porque él sabía que Dios lo valoraba y que por lo tanto lo oía atentamente. Pero nosotros oír a Dios, Jesús dedicó su vida, sus madrugadas y sus noches a un solo objetivo, a oír al Padre. La clave de su vida no estaba en que Dios lo oyera a él, porque eso ya estaba definido. Estaba en que él como hombre oyera a Dios. Y le invirtió tiempo, esfuerzo, muchas desmañanadas, muchas desveladas, porque tenía que oír al Señor. ¿Estás tú buscando que Dios te oiga? Que Dios te responda, que Dios te tome en cuenta, que Dios no se olvide de ti. Pero Dios está exactamente en la misma lucha con nosotros. Queremos aprender a oír al Señor. Ahora, la pregunta entonces que quiero hacerte, la primera pregunta es, ¿a qué le estás entregando tu atención? ¿O a quién le estás entregando tu atención? Porque todos entregamos nuestra atención a algo o a alguien, y así debe ser, pero todos le damos nuestra atención a algo. Nadie tiene realmente atención dispersa, en el sentido de que no tiene la capacidad de prestar atención, sino que le entrega su atención a otras cosas que quizá a las que debe entregarle su atención. Así que uno debe escoger a qué o a quién le da su atención y cuándo le da su atención a esa persona. Yo recuerdo que hace unos 4 o 5 años mi esposa y yo fuimos a un congreso gigantesco, 60, 70 mil jóvenes en un estadio,
Y el director de todo ese ministerio nos aprecia mucho, pero pues él está rodeado de miles y miles de gente. Estaba en el evento más importante de su año, ¿verdad? A veces de su década. Y me acuerdo que nosotros estuvimos todo el congreso, no habíamos tenido oportunidad de verlo y no esperábamos verlo porque pues oiga, cuando tienes 70,000 gentes ahí, obviamente. Y él estaba en ese momento en una entrevista con CNN en la parte de mero abajo del estadio. Y nosotros ya nos teníamos que ir, no nos podíamos quedar la última mitad del último día del evento. Y le dijimos a su secretaria, nos fuimos y nos despedimos, por favor dile que estuvimos, que estuvo maravilloso, que muchas gracias por todo. Y dice, ¿ustedes no lo han visto todavía? No, pero oye, por favor, digo, claro que no estamos esperando. No, dice, no se muevan de aquí, ahí vengo. Y se arranca ella, va y lo saca de su entrevista con CNN. Y baja con nosotros, él y su esposa, y nos dedicaron 4 minutos. Pero los 4 minutos eran enteramente nuestros. No voltearon, no perdieron, no la secre, no el reloj, no nada. Todos entregados a nosotros por 4 minutos. Parecieron 4 horas. Maravillosos. Porque sabían ponerle atención a alguien y demostrarle su valor. Y yo me sentí el rey de Roma, ¿me entiendes? Nos sentimos que la gente más importante del planeta por 4 minutos. Yo soy educador. Yo educo muchos niños. He educado docenas de miles de niños a lo largo de los 35 años que hemos educado. Y me han llegado niños en condiciones fatales. Y les quiero contar de uno. Era un muchachito como 4º de primaria, un muchachito que parecía un galancito. Era una cosa impresionante de bonito el chamaco, con una depresión tan profunda que ya ni la televisión quería ver. Y no sabemos qué hacer con él. Y él no vivía muy lejos de mi casa. Y yo conocía la situación familiar y todo eso, pero me acuerdo que le dije, vamos a hacer esto. Tú vas a hacer tu tarea y luego vas a venir a mi casa y yo voy a revisar tu tarea, porque pues, no lo pelaban, ¿verdad? Y empezó a hacerlo, como vivía a 3-4 cuadras. Y le dije, y cuando yo no esté, porque a veces yo no estoy, le dije, este es mi número de celular. Y tú me vas a llamar y me vas a decir lo que hiciste de tarea. Y yo ahí te voy a dar el visto bueno. No pasaron 2 semanas y el muchachito estaba transformado por tantita atención. Nada más poquita. Tú escoges a qué le prestas o a qué le entregas tu atención. Entonces, por ejemplo, si tú te pasas la noche, piense de cómo resolver una situación en tu negocio, y tú llegas al trabajo y así al instante tú ves un error o tú ves un problema o tú ves un peligro, ¿verdad? ¿A qué le estás poniendo tu atención? Pues a tu negocio. Puedes estar con tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Puedes estar con tus hijos, pero tu mente está en el negocio. O quizá si tú oras fervientemente a Dios porque tienes un gran problema, ¿a qué realmente le estás poniendo tu atención? Al problema, no al Señor. O vamos a decir, si tú le ordenas a tus hijos que dejen de correr y que dejen de hacer tanto ruido porque no se vayan a caer, ¿verdad? Cuidado, a ti no te importa si se caen y se quiebran la cabeza, lo que te importa es tu cristal cortado. Porque la cabeza como quiera sana, ¿verdad? Pero el cristal cortado o la cerámica. Y luego te hago otra pregunta, ¿a qué no le estás poniendo atención? Digo, todos somos como son las mamás, ¿verdad? ¿Verdad, Juanito? Ya párenle, ¿verdad? No corran en la casa. ¿A qué le estás poniendo atención? A tu orden o a tus visitas con las que te vas a sentir avergonzada, ¿verdad? Pero ¿a qué no le estás poniendo atención en ese momento? No le estás poniendo atención a ellos, realmente. Tampoco le estás poniendo atención a Dios. Dios ni siquiera entra en esa escena. Ni tampoco te estás poniendo atención a ti. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me altero tanto? ¿Por qué levanto la voz de esa manera? ¿Por qué le hablo a este niño de esta forma y a la otra gente de otra manera?
Y ni siquiera a ti mismo te estás prestando atención. Toda tu atención está en aquel objeto que no quieres que se quiebre o en aquella vecina que quieres que no piense mal de ti. O sea, tu atención está entregada. Pero tú necesitas entender a dónde la estás entregando y conscientemente entregarla a lo que tú debes. Entonces volvemos con el Señor. Estos fueron algunos pequeños consejos o consideraciones prácticas, pero volvemos nosotros al Señor. Y lees la Biblia. ¿No te ha pasado que estás leyendo la Biblia y lees una página y te das cuenta que estabas pensando en el refrigerador? ¿A alguien le pasa eso? ¿Sí? Y tratas de leer un salmo, ¿verdad? Y en el salmo dice algo acerca no sé, de las enfermedades, ¿verdad? El Salmo 103 y piensas en tu tía Lola, ¿verdad? Que está tan enferma de la artritis y ya se te fue la mente y luego de la tía Lola te fuiste a su sobrino, ¿verdad? Y luego del sobrino te acuerdas del rancho y tú ya vas allá, quién sabe dónde, en Tamaulipas, ¿verdad? Y no viste la Escritura. A ver, todos los que les pasa eso, por favor, levanten la mano. ¿Sí? Dios mío de mi vida, a todos nos pasa. ¿Sí? Y no necesitas estar viejo para que la mente se te vaya. Nos pasa con demasiada facilidad. Entonces, un par de cosas para prestarle atención a la Escritura. Yo creo que lo primero que tú quieres en la Escritura es descubrir qué dice la Escritura acerca de Dios. Parte de la razón que la mente se nos va es porque yo estoy leyendo la Escritura para cumplir la cuota del día. O yo estoy leyendo la Escritura porque necesito una promesa que me saque de una situación. Yo estoy leyendo la Escritura porque me siento muy mal, así que me fui a los Salmos para buscar uno bonito, ¿verdad? Pero leí el equivocado y dice una cosa terrible. O cuando tú vas a la Escritura, tú haces lo mismo que hizo Jesús. ¿Se acuerdan al final del Evangelio de Lucas que Jesús van dos de sus discípulos caminando rumbo a un pueblito que se llama Emaús y él se les acerca pero no saben que es él y empiezan a platicar y dice que él les cuenta en todos los libros de la Biblia lo que cada uno decía acerca de él? Entonces tú lees la Biblia y tú quieres saber qué dice este libro acerca de Dios. No qué dice acerca de qué yo voy a hacer, no, qué dice acerca de Dios. ¿Qué dice acerca de cómo Dios piensa, de cómo Dios es? ¿Sí? A mí me encantan por eso los evangelios, porque es donde más fácilmente puedo ver al Señor y las cosas que he descubierto del Señor, digo, son maravillosas. Les relato una que me sucedió. ¿Sí? Yo soy de extracción alemana, mi apellido Bremer, y nos gusta el orden, ¿verdad? Nos gusta Ordnung, ¿verdad? Todo derechito y así por el estilo. Entonces, una de las cosas que menos me gusta es una de las que más me sucede, que gente interrumpe. Yo estoy haciendo algo y me interrumpen. Yo estoy tratando de resolver esta situación y alguien viene, oiga pastor, ¿quién sabe qué? ¿Verdad? Porque no me gusta que me interrumpan y nosotros somos súper interrumpidores, ¿verdad? Y a veces siento que toda mi vida es una serie de interrupciones. Hasta que un día estoy leyendo precisamente el Evangelio de Lucas, cuando Jairo viene y le ruega a Jesús, ven, porque mi hija está agonizando, y Jesús le dice, está bien, ahí voy. Y me imagino que van un poco a prisa, pero hay una multitud presionando y de repente, ¿verdad? Jesús siente que poder sale de él. Y entonces la mujer con el flujo de sangre y ella se trata de esconder, pero Jesús, ¿verdad? La llama y ella pues confiesa lo que sucedió y Jesús la aprueba, ¿verdad? Y todo bien feliz, y de repente llegan de la casa de Jairo, ya no molestes al maestro, ya se murió. Y dije, así es lo que pasa, te interrumpen y luego las cosas se echan a perder. Pero Jesús no se molestó. ¿Por qué? Porque si Jesús le toca a un enfermo lo sana y si le toca a un muerto lo resucita. Y además Él gobierna el tiempo. Entonces, y para mí, dije, Señor, tú no te molestas cuando gente te interrumpe. Y te interrumpieron todo el tiempo. Y yo aquí estoy siempre fastidiado por las interrupciones. Y tú no. Déjeme le cuento otro. ¿Sí? Está Jesús en una conferencia pastoral. Había líderes de todo el país
en una casa y estaba abarrotado. Le piqué, fue mi error. Estaba el lugar abarrotado y la gente está mirando por las ventanas, ¿verdad? Y Jesús está en una tremenda exposición de la palabra delante de todos estos líderes. Y luego de repente, como que cae tantito polvo, ¿verdad? Y bueno, él sigue predicando, ¿verdad? Y lo trocas que cae un pedazo de adobe. Y ay, ¿verdad? Y todo el mundo y ¡pras! Que se cae unos pedazotes enormes de adobe y ahora se ve el cielo, ¿verdad? Y obviamente el dueño de la casa, ¿qué está pasando? Y la escritura dice, obviamente ya la predicación paró. Obviamente ya no hay forma de seguir, una interrupción terrible, ¿verdad? Y la escritura dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, no vio el techo, no vio el destrozo, no vio que la conferencia se arruinó, solamente vio la fe de ellos. Y dije, wow, Señor, así era. Por eso le digo a la gente, qué tipazo es Jesús. Qué manera de ser. Entonces tú lees tu Biblia y quieres ver lo que te dice acerca de quién es el Señor y cómo es Él. Porque si tú no oyes o ves o captas la persona de Jesús, nunca lo vas a amar. Tienes que captarlo. Jeremías dijo, en esto se alabe el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Así que esto buscas cuando lees la Biblia. Déjame te muestro un par de casos de la historia y rápido porque el tiempo corre. Uno de ellos se encuentra en Ageo. Y Ageo es un tiempo difícil. El pueblo de Israel había estado exiliado, habían regresado, tenían la consigna de reconstruir el templo, pero no estaba funcionando aquello. Habían empezado, pero se habían quedado a medias. Y ahora están todos apesadumbrados. Y en Ageo capítulo 1, verso 5, fíjate lo que dice. Bueno, desde el 4. Viene palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempos de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor, mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal, es decir, a salario, recibe su jornal en saco roto. O sea, lo primero que él les dice, préstate atención a ti mismo, préstale atención a tus circunstancias. ¿Por qué está sucediendo lo que te está sucediendo? Entiende las causas de lo que te está pasando. Verso 9 dice, buscan mucho y hallan poco y encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Entonces Dios les está diciendo, número uno, préstense atención a sí mismos y a lo que les está sucediendo y busquen entender el porqué de la cosa. No estoy hablando del porqué que la gente luego, ¿por qué haces esto, Dios? ¿O por qué no me respondes, verdad? No estoy hablando de eso. Sino, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué vivo, pienso, actúo de esta manera? Y Dios les dice, entiendan el porqué de su situación. Y en este caso el porqué es que sus prioridades estaban torcidas. Y ponían primero lo suyo y al Señor las obras, como el fariseo que dejó caer el centenario, ¿verdad? Le sobraba un centenario. Entonces Dios no era su prioridad. El asunto es que entonces en el verso 12 dice lo siguiente, y oyó, digan conmigo oyó, pero díganlo fuerte, oyó. Dice, y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y oyó Josué hijo de Josadac sumo sacerdote, y oyó todo el resto del pueblo la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado el Señor su Dios. Y luego dice, y temió el pueblo delante del Señor. Wow, oyeron y causó un efecto en sus corazones, temieron al Señor. Y entonces se levanta Ageo, enviado del Señor, y habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes. La promesa del Señor. Una vez que oyes al Señor en la cosa que está mal, el Señor no te deja ahí, les habla y dice, yo estoy a favor de ustedes. Y entonces eso causa una respuesta. Y fíjense lo que dice en el versículo 14, y despertó Dios el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Los despertó de su letargo. Los despertó de esa especie de nube en donde estaban envueltos y no captaban qué onda. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido aturdido, que no das pie con bola, que no entiendes por qué tu familia no funciona, por qué tu trabajo no funciona, por qué tu vida espiritual no funciona. Pero si oyes al Señor y tu corazón reacciona, entonces se despeja aquello. Y vinieron e hicieron la obra del Señor. Ve la secuencia. Oyeron, temieron, creyeron, despierta su espíritu, salen del letargo y ahora hacen la obra del Señor. Y así de rápido la terminaron. Pero todo empieza en el oído. Todo empieza en qué oyes, cómo oyes, qué estás oyendo. ¿Qué estás oyendo atentamente? Es que usted no sabe mi situación, es que usted no sabe la mía. Si nos ponemos a las patadas, yo le gano, ¿verdad? Es que mire, yo traigo estos traumas, yo tengo los míos. Todos tenemos una historia triste en nuestro pasado. Todos tenemos cosas de que lamentarnos. Todos tenemos problemas imposibles. Pero ¿a qué le estás prestando tu oído? Lo que oyes determina todo lo demás. Déjenme les muestro el caso de un hombre llamado Josías. Ahora, Josías venía de una familia muy difícil, ¿sí? Un desastre de antepasados. Y total, él entra al reinado de la tribu de Judá a los 8 años de edad. No es muy buena edad para empezar con tanta responsabilidad, pero él a los 8 años fue hecho rey. Esto lo encuentras en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y como vamos a leer de ahí un par de cosas, te animo a que lo busques conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 22. Ahora, el asunto es que no nos dice gran cosa acerca de sus primeros años. En el versículo 3 dice, a los 18 años del rey Josías, o sea, cuando tenía 26 años, era un hombre joven. Dice, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa del Señor y que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, versículo 8 dice, el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. O sea, tenían un par de generaciones sin Biblia. Dice, e Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba a Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, dice, y que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Versículo 11, y cuando el rey hubo oído, diga conmigo, oído. Cuando hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Cómo empieza la obra de Dios en una persona? No es porque tiene buenas intenciones, no es porque viene de buena familia, es porque oye. Y el que oye, la conexión se ha hecho. Y se rasga sus vestidos, ¿verdad? Y le dice, vayan y pregunten al Señor por mí y por el pueblo acerca de las palabras de este libro, porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Total, van con la profetisa Hulda. En el capítulo 22, verso 18, de hecho, leyendo desde el 16, ella le responde al rey, dice, así dijo el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero, diga conmigo, pero. Vamos, hay unos peros magníficos en la Biblia, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Pero, dice, al rey de Judá que les ha enviado para preguntarle al Señor dirán así, así ha dicho el Señor Dios de Israel, por cuanto
oíste las palabras del libro. Todo empieza con lo que uno oye. Y luego, ¿qué sucede? Y tu corazón se enterneció. Porque mira, hay mucha gente que dice, Dios a mí me dijo, pero los ves todos alzados y soberbios. No es cierto, Dios no le dijo nada. Cuando tú oyes a Dios, te enternece el corazón, te quiebra el corazón, te provoca humildad y llanto. ¿Sí? Es imposible alzarte cuando tú has captado al Dios viviente. Dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado. Luego dice, versículo 20, por tanto dice, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Pero hay un versículo adicional que le quiero leer. Dice, y tu corazón se enterneció. Ahí está, al final del verso 19. Dice, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído a ti. Tú me oíste a mí, yo te oí a ti. Ese es el orden donde sucede esta conexión. Y cuando él oyó, entonces empiezan las reformas de Josías. Yo le animo a que usted lea los capítulos 23 y así de este libro de Segunda de Reyes, porque Josías hizo una obra que ningún rey antes o después de él hizo. Fíjese el testimonio que Dios da acerca de él en Segunda de Reyes 23, 25. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. El gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo empieza? Oye. Josías oyó y se convirtió de todo su corazón, de toda su alma y todas sus fuerzas. Dice, no hubo otro antes de él, ni después de él nació otro igual. Porque oyó. Tenía todo en contra, pero oyó. Hay una última cosa, y la abrevio porque ya me tienen un letrero allá, ¿verdad? Se va a abrir una puerta aquí. Me va a tragar, los cocodrilos abajo me están esperando. En su lectura, no nos lo dice, pero los hechos lo comprueban. En su lectura descubrió algo en la Biblia que la Biblia decía acerca de él. Porque un libro atrás, en Primera de Reyes, un varón de Dios por palabra del Señor vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, el rey que hizo apostatar a Israel, junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Dice, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. En Segunda de Reyes capítulo 23 dice, igualmente al altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, él hizo el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios. Así que yo tengo una pregunta con la que yo quiero cerrar. Cuando tú prestas atención y tu oído lo inclinas para oír al Señor, Dios te va a hablar acerca de quién Él es, y luego Dios te va a hablar acerca de lo que su libro dice acerca de ti. Y la pregunta es esa: ¿qué dice tu Biblia acerca de ti? No de cómo vas a la regla o alguna cosa que quieres que Dios te dé, lo cual está muy bien, no hay problema, pero ¿qué dice acerca de ti? Cuando Jesús viene a la tierra, Él dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y Jesús descubrió quién Él era y lo que Dios quería que Él hiciera
en este libro. Y cuando tú empiezas a oír a Dios, tú vas a empezar a descubrir lo que este libro dice acerca de ti. Y cuando eso sucede, todo cambia. Para Josías, para Jesús, para Lola y Pepe, todo cambia. Así que quiero pedirte que te pongas de pie y quiero que oremos, porque Dios está buscando tu atención por cuanto Él te está dando a ti su atención. Y Dios está buscando que tú lo oigas a Él porque Él te está oyendo a ti. Sí. Y Él quiere que tú captes lo que Él dice acerca de sí mismo, y Él quiere que tú captes lo que Él dice acerca de ti. Y cuando tú captas eso, te cambia por completo. Cierra tus ojos conmigo un momento. Señor, mi atención y mis afectos son jalados por 1001 cosas, Señor. Y termino prestándole atención a lo que grita más fuerte, Señor. A lo que más colorido o más ruido, lo que sea, hace. Pero tú quieres mi atención. Y tú quieres mi oído. Y tú quieres hablarme y que yo te oiga y que yo descubra quién es este Dios al que sigo. Y tú también quieres hablarme de lo que tú has escrito en este libro acerca de mí. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices: ayúdame a oírte, Señor? Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ayúdame a oírte, Señor. Ayúdame a desconectarme de todas estas otras cosas que pelean por mi atención, Señor, y a prestarte a ti mi atención. Mañana tras mañana, como el Hijo de Dios, despertará mi oído para que yo oiga como un discípulo. Padre, yo te pido por este grupo de personas a los que tú amas tan profundamente. Tú estás hablando a sus vidas. Tú estás hablándoles palabras de vida. Y Señor, hoy nuestra oración es que nos ayudes para prestarte atención y captarte. Y entonces, Señor, verdaderamente conocerte. Y entonces nosotros, Señor, poder caminar contigo. Así con tus ojos cerrados. Hay personas aquí a las que Dios te ha andado buscando por mucho tiempo. Y hoy te trajo aquí. Y a lo mejor tú ni sabes exactamente cómo, ni por qué, pero es Dios el que te trajo aquí. Y si tú oyes hoy su voz y le rindes tu corazón, tú vienes a Él, Él cambiará tu vida para siempre. La Escritura dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos e hijas de Dios. Así que si tú estás aquí y no estás muy seguro de qué onda y cómo es esto, pero Dios te trajo y hoy quiere que tú le entregues tu corazón, que tú lo recibas en tu corazón, que tú creas en Él y solo en Él. Y si tú eres esa persona que nunca has entregado tu vida a Jesús, que no eres todavía un seguidor de Jesús, pero hoy quieres hacerlo, indícamelo, levanta muy en alto tu mano y yo quiero orar contigo para que hoy Jesús venga a tu vida. Veo sus manos, veo sus manos. Padre, tú ves a aquellos que ahorita están delante de tu presencia diciéndote sí. Ayúdalos, Espíritu Santo, en este momento decisivo.
Usted que levantó su mano, usted que nunca ha rendido su vida a Jesús, quiero que haga esta oración conmigo. Y toda la iglesia, apóyenos haciéndola en voz alta para fortalecerlos a ellos en este momento clave. Y dile al Señor: Señor Jesús, yo creo en ti. Eres el Hijo de Dios, que entregaste tu vida para salvar la mía. Hoy te abro mi corazón y me rindo, me entrego a ti para seguirte todos los días de mi vida. Perdona mis pecados, hazme una persona nueva. Ven a vivir adentro de mí, desde ahora y para siempre. Permítame orar por usted. Padre, estas personas que hoy hicieron esta oración, te pido que tu presencia los inunde, que tu favor los llene, Señor. Que ellos empiecen a experimentar el poder de tu presencia en sus vidas. Empiecen a descubrir quién eres tú, cómo eres tú. Conéctalos con amigos y amigas que te aman, Señor, que les pueden ayudar en este camino. Los bendecimos en tu nombre. A ti la gloria en sus vidas. Amén. Les damos un aplauso muy fuerte a ustedes que hoy recibieron a Jesús. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Despierto en tu presencia. Despierto en ti, mi Dios. Pues tú y solo tú despiertas mi interior. Mientras estaba compartiendo Enrique, me vino esto. Yo quisiera que algunos lo hicieran. Samuel le habló Dios una vez y no le entendió, no sabía que era su voz. Le habló una segunda vez y otra vez no entendía que era Dios, no estaba familiarizado. Pero la tercera ya tuvo que decirle: no es para mí, es para ti, te está hablando Dios, ponle atención. Y algunos tal vez Dios habla una y otra vez y como que no le captas la señal, o no le captamos, me incluyo. Pero a veces hay que hacerle como Jesús hizo. Él metió los dedos en las orejas de algunos sordos. Sí, entonces yo quisiera animarte que pongas tus manos, tus oídos, así, y pedirle al Espíritu Santo que destape nuestros oídos. Lo que decía Enrique, ese Shema, oye Israel. Shema quiere decir escucha, oye, pon atención, te estoy hablando. Y a veces no oímos. Y yo quiero que digas esta palabra. Dile Shema. Dilo conmigo. Shema. 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 En el nombre de Jesús, Padre, destapa los oídos de tu iglesia, Señor. Destapa los oídos de tu pueblo, Señor. Destapa nuestros oídos. ¿Cuántas veces nos has hablado y no hemos escuchado, Señor? Perdónanos. Pero hoy queremos oír tu voz, escuchar tu voz, estar atentos, firmes, derechos. Como nos decía Enrique, Shema, Shema Israel. Está hablando Dios, está diciendo: Shema, mi pueblo, escúchame, escúchame. En el nombre de Jesús, destapa los oídos. Padre, yo te pido que haya en este tiempo una nueva etapa de discernir tu voz, Padre, de distinguir tu voz, de saber que eres tú, Señor, de no confundirnos con otras voces, sino que oímos claramente tu voz en el nombre de Jesús. Que tú nos hablas a través de visiones y sueños, a través de esa voz audible o esa voz apacible, o solo por la pura contemplación. En la meditación de tu palabra está el Shema, Señor. Este Shema, Señor, que abra nuestros oídos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Gracias, Enrique. Gracias. Amén. Amén. Amén.